Muy buenas noches, soy el doctor Luis García y los acompaño en esta nueva sesión de Mi Vida App. Como siempre, nuestras transmisiones están dedicadas a todos nuestros queridos pacientes y, por supuesto, un saludo muy especial para todos nuestros colegas cirujanos dentistas del Perú. La Organización Mundial de la Salud afirma que las enfermedades bucodentales, como la caries dental, la enfermedad periodontal, la maloclusión, constituyen un problema de salud pública que afecta a todos los países y con mayor frecuencia a aquellos que están en desarrollo, en especial a las comunidades más pobres. En el Perú, las enfermedades orales son las de segunda mayor prevalencia en todas las regiones del país y avanzan silenciosamente hasta que percibimos dolores muy intensos. Las enfermedades orales comparten factores de riesgo con las enfermedades crónicas más comunes, como por ejemplo las enfermedades del corazón, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, entre otras. La consulta odontológica hoy también ha evolucionado a propósito de la pandemia que estamos viviendo. Hoy, para contarnos un poco más al respecto, entre otros consejos, se encuentra con nosotros el doctor Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista de profesión y especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Bienvenido, Ítalo. Hola Luis, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio muy importante y saludarte a nombre también para tu equipo también y felicitarlos por esta iniciativa que es muy importante. Permitirme compartir con los colegas, con nuestros pacientes también y dar lo mejor en conceptos científicos y en conceptos que son, espero, les sirva también para una buena vida, la salud en general. Perfecto, muchísimas gracias. Ítalo, comenzamos rápidamente con algo fundamental. ¿Cómo se forma el cirujano dentista? Muy buena pregunta. Mira, la formación del cirujano dentista empieza en la facultad, primero de estomatología o de odontología, dependiendo del nombre que tenga la universidad, y se forma en promedio por 6 años, incluyendo el internado. Al cabo de este término de estudios, se obtiene el bachiller, sea en odontología o en estomatología, y luego se obtiene el título de cirujano dentista, que es nuestro título profesional. A partir de allí esa es una primera etapa denominada de pregrado, y luego, ahora en la actualidad es prácticamente una obligación ser especialista. Me refiero que la odontología ahora es tan amplia, la estomatología es tan amplia, que se requiere ser especialista en una determinada área y puede ser, dependiendo la especialidad, 2, 3 o 4 años adicionales a lo que ya se estudió. Entonces, en resumen, podemos decir que el cirujano dentista es un profesional de la salud e incluso se puede decir por derecho, y también hay una ley que lo sostiene, un profesional médico que está al servicio de la salud de los pacientes. Hemos escuchado algunos términos que has mencionado justo como estomatología, pero muchas personas aún no lo comprenden o no saben de qué se trata y tampoco lo asocian en realidad a la odontología. ¿Nos podrías explicar un poquito más acerca del concepto y por qué ahora está usándose esa palabra? Muy bien, mira, ¿cuál es el tema aquí? Que lamentablemente se tiene la imagen desvirtuada de un cirujano dentista. ¿A qué me refiero? Que cuando preguntan, ¿qué profesión tienes? Y bueno, yo soy cirujano dentista. Ah, entonces, cúrame el diente. Entonces, inmediatamente se asocia eso, ¿no? Sin embargo, nuestra profesión va mucho más allá. El cuidado de los dientes es una parte nada más. Por eso es que se prefiere utilizar el término de estomatología. Estoma significa boca, ¿no? Y odontología, odonto significa diente. Entonces, nosotros somos bachilleres en estomatología, significa que nos dedicamos al cuidado de la boca, y esta boca tiene estructuras, ¿no? Estructuras que están anexas. Los maxilares, las glándulas, la articulación. Lógicamente, los dientes forman parte importante de este complejo, pero va mucho más allá. Entonces, nosotros preferimos, insisto, en decir que somos estomatólogos, que en términos prácticos sería también un odontólogo, o nuestra profesión cirujano dentista.
Al ser una profesión médica y como tú bien lo comentabas, tiene diferentes especialidades. ¿Nos podrías nombrar algunas de ellas, por favor? Bien, el campo de la estomatología es, para que lo entiendan creo mejor, es muy similar al campo de la medicina, siendo nosotros parte de ella. Es decir, en la carrera médica hay especialidades, lo mismo sucede en nuestro campo en estomatología. Por ley son 16 especialidades reconocidas y hay una o dos que se está viendo la forma de ingresar legalmente a este grupo. Por ejemplo, particularmente en mi caso, soy especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Entonces, después de la carrera, estudiamos 4 años más a tiempo completo, que es una especialidad muy interesante que probablemente la vayamos desarrollando en este contexto, pero hay otras especialidades también que son parte del equipo de estomatología. Por ejemplo, está el ortodoncista, los que se dedican al acomodo de las piezas dentarias cuando está mal, la oclusión en general. Los doctores que se especializan en realizar rehabilitación en prótesis, por ejemplo, los rehabilitadores, los que se dedican a niños, ¿no? Los odontopediatras, los endodoncistas, ¿no? Y hay algunas especialidades que probablemente no se conocen mucho, como lo de atención a pacientes especiales, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen habilidades diferentes o requieren una atención especial, pues hay un grupo de cirujanos dentistas que son especialistas en esta área. Incluso hay colegas que se dedican y que se especializan en el área de forense, ¿no? Hay odontología forense, también hay salud pública en estomatología. En total son 16 especialidades y lo más interesante es que se trabaja en equipo. Es decir, Correcto. necesitamos una visión de 360 grados para darle una solución integral a nuestro paciente. Al ser una profesión médica, como bien lo mencionas, significa que nosotros, como profesionales, también podemos abordar u orientar algunas cosas médicas, como bien lo estamos conversando. Pero quiero partir acerca de, por ejemplo, qué problemas médicos pueden desencadenar, por ejemplo, a partir de la falta de dientes, Ítalo. Buena pregunta. Mira, si nosotros somos los profesionales como cirujanos dentistas encargados de evaluar la boca en su conjunto, pues todo el complejo. Es más, el nombre complicado es sistema estomatognático. De repente suelta medio complicado, medio difícil de entender, pero entiendan que es la boca con todos los anexos, maxilares, articulación, lo que estamos mencionando. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué hago hincapié en ello? Porque la boca resulta ser el espejo de la salud de un paciente. Tú viendo, evaluando una boca, haciendo un examen estomatológico, tú puedes saber la salud o podrías entender si ese paciente tiene alguna enfermedad o algún compromiso sistémico. Y en más, esta relación es bidireccional. Significa que algún paciente que tenga un problema en la boca va a repercutir en toda su salud, en toda la integridad, desde todo punto de vista, no solamente biológico, físico, también sino psicológico. Y viceversa, algún problema psicológico, algún problema físico va a repercutir en la boca. Entonces, esto es bidireccional, es una simbiosis, y lo que significa que la salud bucal es parte de la salud integral. Me preguntas por la falta de dientes. Ese es un punto muy interesante, no solamente estético y psicológico, porque una persona que tiene falta de dientes es una persona disminuida, una persona que merma consciente o inconscientemente mucho en su autoestima, ¿no? Y lo vemos nosotros en la consulta, verle la mirada y el rostro de un paciente con dientes y sin dientes es totalmente diferente. Pero este problema bucal no solamente se refiere necesariamente a la falta de dientes, que es un problema importante, sino a otras enfermedades. Hay muchísimas enfermedades que se pueden presentar o tienen manifestación en la boca. Por lo tanto, la importancia del trabajo del cirujano dentista al trabajar en una estructura tan fundamental para nuestra salud. Hoy, por ejemplo, Ítalo, estamos viendo a propósito también de la pandemia, al permanecer más en casa, por ejemplo, los estilos de vida saludables han disminuido. Vemos un consumo excesivo de harina, de carbohidratos, de grasas, etcétera. ¿De alguna manera consideras tú que esto
puede jugar un factor en contra también de nuestra salud desde el punto de vista de la odontología o la estomatología? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Voy a poner un ejemplo bien práctico. Mira, esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento social que tiene como justificación evitar la propagación del COVID, que seguramente en algún momento lo vamos a conversar, tiene otras implicancias. Por ejemplo, el estrés ha aumentado en los pacientes. La convivencia, que en algún momento es importante, tiene sus bemoles. Entonces, el estrés, que ahora ya se clasifica como una enfermedad, tiene una repercusión en nuestra área. Por ejemplo, los pacientes que están sometidos a estrés, por algún lado van a buscar desfogar esta energía. Y es muy frecuente que esa energía se concentre en los músculos de la masticación. Entonces el paciente tiene una hiperactividad de los músculos. Entonces está apretando constantemente los dientes, activando los músculos que están en la parte lateral, que se llama macetero, y otros que están en la parte lateral de la cabeza, que se llama el temporal, o los temporales. Entonces, los pacientes suelen tener dolores en la sien, dolores al masticar, ¿no? Cuando se levanta, tienen pesadez, algo raro que no encaja. No es otra cosa que una hiperactividad muscular. Es hiperactividad muscular y a la vez están presionando los dientes, los están desgastando. Entonces, mire cómo una entidad que podría pasar desapercibido, el estrés, la tensión, estar en esta situación de constante zozobra, cómo puede desencadenar un problema adicional. Entonces, estos dolores, como el paciente no los entiende, puede llevar a automedicación o incluso a estresarse más y eso se vuelve el famoso círculo vicioso y no hay cuándo salir. Entonces, vean que todo está relacionado, la boca no es una entidad independiente. Cuando nosotros evaluamos un paciente, evaluamos a un ser humano, es el paciente en su integridad. Y allí viene, insisto, la importancia del trabajo del cirujano dentista, que es el profesional que, si bien es cierto, se especializa en la boca, en el sistema estomatognático, esta área anatómica no es otra cosa que parte de todo el paciente, de su sistema integral de salud. Para complementar, es decir, que hay pacientes también, por ejemplo, ahorita lo que pueden tener, como bien dices, fuertes dolores de cabeza, dolores de oído, y no necesariamente implica otra cosa. Realmente puede empezar a partir de la boca. ¿Es eso también correcto, justo como lo comentabas? Sí, por supuesto, por supuesto. Hemos tenido nosotros oportunidad de evaluar pacientes con este tipo de molestias, este tipo de dolores, y son pacientes que se han dado la vuelta por muchos servicios. Es muy frecuente encontrar pacientes que van al neurólogo, pacientes que van al otorrino, porque el dolor, el paciente lo focaliza en el oído, por ejemplo, con algunos ruidos extraños, y a las evaluaciones de estos profesionales, los resultados son negativos, incluso pasan por tomografía, por resonancia magnética, y cuando en muchos casos ya no hay más opciones, le dan una luz por ahí, pero anda al cirujano dentista, de repente es un problema dental. Entonces se dan cuenta que no es necesariamente los dientes, es todas las estructuras y el cirujano dentista está en la capacidad de poderlo identificar y obviamente darle una solución. La solución podría estar en nuestras manos como profesionales directos o derivar al paciente. Por ejemplo, se trabaja en conjunto, ¿no? Entra aquí a tallar el colega de práctica general, que es el que puede identificar el problema. Está involucrado el rehabilitador, también el especialista en rehabilitación bucal y maxilofacial, y por qué no nosotros también como cirujanos, porque hay algunos procedimientos que ayudan a mitigar estos problemas. Entonces, una vez más, la boca, problemas en boca, pueden ser la representación de un problema de salud. Uno. Y un problema en boca también puede llevarte a otros inconvenientes en la salud general. Por eso es tan importante la salud de toda nuestra boca, toda esta estructura. Ítalo, hace poco ha salido una resolución ministerial que justamente estaba hablando, por ejemplo, del tema del trabajo, que las personas obesas, las personas diabéticas, las personas hipertensas están, por ejemplo, ahora un poco más limitadas de poder hacer el trabajo que normalmente hacían antes. ¿Qué quiero comentarte con esto? Es frecuente este tipo de enfermedades,
pero muchas veces este tipo de pacientes con enfermedades sistémicas también, digamos, se controlan solo con la parte de los especialistas médicos cuando hay muchos procedimientos que nosotros, como cirujanos dentistas, también podríamos hacer en ayuda, en salvaguarda justamente de ese tipo de pacientes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, suscribo lo que ha dicho porque la gran mayoría de enfermedades sistémicas, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente que está inmunodeprimido, que está recibiendo alguna medicación, un paciente anémico, etcétera, por poner algunos ejemplos, van a tener una manifestación o pueden tener manifestaciones en la boca. E incluso en muchas situaciones hay pacientes que no saben que tienen enfermedad. Por ejemplo, el caso más palpable, más evidente, es el de un paciente diabético. Por ejemplo, entonces, el paciente diabético, que en muchos casos no sabe que tiene el problema, acude porque los dientes se les mueven, se les aflojan los dientes. Y eso significa que hay una relación directa entre pérdida de hueso, que es la estructura que sostiene el diente, con una diabetes descontrolada o un paciente que no sabe que tiene la enfermedad, que no está diagnosticado o que lleva un mal control. Por lo tanto, el cirujano dentista, al evaluar la boca, al evaluar el sistema estomatognático, podría darse cuenta que ese movimiento en los dientes, que se llama enfermedad periodontal, tiene una relación directa con una enfermedad mayor o sistémica, que en este caso sería la diabetes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estamos en la capacidad de enviarle exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, como cirujano dentistas, podemos enviarle un examen de glucosa basal, una hemoglobina glicosilada, ¿no? Y al interpretar esos exámenes, nosotros podemos tomar la decisión, ¿no?, de enviarlo y referirlo al endocrinólogo. O en todo caso, si el paciente ya sabe que tiene la enfermedad, nosotros saber si está controlado o tener una comunicación directa también con su endocrinólogo. Por eso es que existen las interconsultas. Por ello, el trabajo en equipo es muy, muy importante y nosotros los cirujanos dentistas somos parte de ese equipo, ¿no? Ítalo, ¿una buena higiene bucal puede prevenir el COVID-19? Por ejemplo, los enjuagues bucales que estábamos acostumbrados a usar hasta antes de la pandemia, ¿son ellos exclusivamente efectivos en contra del coronavirus o no? Mira, hay que distinguir aquí dos cosas importantes. La primera es la higiene bucal y la otra es el uso de enjuagatorios en el contexto este del COVID-19. La higiene bucal, como el aseo general de una persona, es fundamental, ¿no? Es la parte clave, la base para una buena salud bucal. Significa que si tú tienes una salud bucal, una higiene bucal adecuada, es probable que tu riesgo de contraer enfermedades sea menor, ¿no? Empezando por ahí. La higiene bucal consta de dos cosas importantes: de técnica del cepillado y el uso del hilo dental. O sea, estos dos elementos son los más importantes, por no decir exclusivos, de una higiene bucal adecuada. Pero hay situaciones excepcionales o situaciones especiales en las cuales nosotros le podemos recomendar, medicar, algún enjuague en situaciones, digamos, indicadas puntualmente, ¿ok? Después de una cirugía, pacientes que tienen alguna enfermedad tipo periodontal, gingivitis, pero este uso de colutorios es por un tiempo limitado, controlado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es adecuado, no es bueno que los pacientes utilicen enjuagues de manera rutinaria y menos aún sin una prescripción. Eh, hay que ser sinceros que hay algunas cosas que a veces por una publicidad no tan adecuada se puede de repente distorsionar algo el juicio. Es decir, nosotros vemos con mucha facilidad cómo es que hay algunos enjuagues que son de venta libre. Entonces, el Correcto. paciente puede hacer uso y abuso de estos enjuagues cuando no necesariamente lo requiere. O sea, no todos los pacientes necesitan un enjuagatorio bucal. Algunos casos sí. Entonces, el cirujano dentista tendría que identificar cuáles son estos casos para añadirlo a su higiene. Pero el cepillado
y el uso del hilo dental son fundamentales. Entonces, el cirujano dentista lo primero que tiene que hacer es instruir a su paciente en cualquiera de las situaciones a una buena higiene, enseñarle cómo se debe cepillar, ¿no? Estoy seguro que más del 80% de los pacientes tiene alguna deficiencia en la técnica, entonces hay que enseñarle cómo se usa el cepillo, cómo se usa el hilo dental y excepcionalmente usar el enjuague. Ahora, con respecto a los enjuagues relacionados al COVID, debemos ser claros en explicar que no hay ninguno que mate al virus. Eso debe quedar clarísimo. No hay ninguno que mate el virus. Lo que se puede hacer es disminuir la carga bacteriana y la carga viral. Eso sí se podría hacer. Correcto. Tanto así que en los protocolos internacionales e incluso en el que ahora tenemos aquí en el Perú, que fue emitido por el Colegio Odontológico del Perú y que está dado en coordinación con el Ministerio de Salud. Incluso estamos a la espera que el Ministerio de Salud termine de elaborar los protocolos. Vamos a encontrar que los enjuagatorios que se recomiendan como uso profesional para disminuir la carga son tres específicamente. Primero, el agua oxigenada, ¿okay? El uso de agua oxigenada, y acá hay que ser muy claros en decir que no se vayan a tomar el agua oxigenada directamente. Estoy diciendo uso profesional, o sea, el cirujano dentista sabe en qué proporción va a utilizar el agua oxigenada, no Una se dilución. usa. Está diluido, por supuesto, está diluido al 1% o al 0,5%, es decir, al tercio o a la sexta parte, dependiendo de la utilidad, porque el agua oxigenada, así como la venden en la farmacia y a alguien se le ocurre hacerse enjuagatorios, va a producir quemaduras cáusticas. Es muy, muy complicado, tengan muchísimo cuidado, puede haber quemaduras cáusticas en tejido blando, paladar, orofaringe, más aún si lo ingieren, por favor tengan muchísimo cuidado, eso no se debe hacer, por lo tanto se requiere un asesoramiento profesional. Hay otro enjuagatorio a base de povidona, que son aquellos enjuagues con yodo, que no son tan fáciles de encontrar, pero hay otros que sí vienen de repente en una presentación más fácil de usar. Por ejemplo, hay uno que se denomina acetilpiridinio, así se llama el producto, ¿no? El componente. Y vienen muchos enjuagues lo tienen. Entonces, estos son prácticos, no hay que diluir, lo pueden realizar, pero ojo, siempre y cuando se tenga la indicación correcta, ¿no? Por ejemplo, en el consultorio, en la consulta, se indica que estos enjuagatorios se hagan antes de hacer algún procedimiento, pero no son de uso rutinario en casa. Eso es importante dejarlo en claro. No hagan gárgaras con tal o cual producto, porque no va a matar el virus como tal, y menos aún alguna preparación casera, ¿no? Algunos productos, entre comillas, naturales que pueden causar algún perjuicio en vez de un beneficio. Ítalo, yendo a un punto ya más específico del paciente, y esto me hacen una pregunta a la interna de nuestros seguidores. Por ejemplo, si actualmente tenemos un dolor dental, nos sucede, supongamos que estamos en cuarentena, ¿cuál podría ser nuestro accionar como pacientes? ¿Podemos contactar a un cirujano dentista? ¿Qué podemos hacer, por favor? Bien, en este contexto del COVID-19, las normas son claras, ¿no? Nosotros somos un gremio muy respetuoso de las normas gubernamentales, el gobierno lo tiene clarísimo y en la resolución 044 y la 08 de la emergencia sanitaria y la emergencia nacional, es muy claro indicar que los servicios de salud, públicos y privados, están en la capacidad de atender solamente urgencias y emergencias. Eso tiene que quedar clarísimo, ¿ok? Eso y es una norma que está muy bien estipulada. Perfecto, entonces, primera cosa. Segundo, un dolor dental. ¿Puede considerarse una emergencia? Por supuesto. ¿Okay? Entonces, si el paciente tiene algún tipo de molestia, algún dolor, lo ideal es que se contacte con su cirujano dentista de preferencia o buscar al que puede hallar. Hay diferentes métodos para hacerlo. Y lo primero que se debe hacer es una teleconsulta. Eso es bien importante. La telemedicina aquí está cobrando una relevancia fundamental. Es decir, el paciente que tiene un dolor dental no va a ir necesariamente directo al consultorio, ¿ok? Eso es bien, porque probablemente lo encuentre cerrado. Porque si se tiene emergencias y urgencias, sobre todo urgencias que se pueden atender en consulta, se hacen bajo una estricta evaluación previa.
Entonces, no es que vaya directamente al consultorio. Y además ahora no es tan fácil abrir el consultorio y ya atender porque se requiere toda una logística, ¿no? Cosa que está en pleno proceso de adaptación todo el gremio. Sin embargo, esa telemedicina puede sacar de dudas, puede decirnos, ¿no? Y obviamente con mucho criterio, si ese paciente va a requerir una medicación, nada más, puede atenuar el problema con medicación, o es que sí requiere efectivamente una atención presencial. Entonces, vean que hay formas, ahora con la tecnología, basta con un celular y podemos hacer una videollamada y yo del otro lado puedo dar mi idea del panorama, hacer algunas preguntas, ¿no?, que se llaman anamnesis, y con eso tener un criterio más juicioso para poderle dar una solución adecuada al paciente. A propósito que estamos tocando el tema justo de la consulta, es bueno que esto podamos tocarlo y conversarlo. Los cirujanos dentistas estamos en una evolución también, estamos dando un paso más de lo conocemos como bioseguridad, pero desde el punto de vista del paciente, y por supuesto pedirte que puedas dar algunos consejos generales de esta propia bioseguridad de la consulta como tal, de los profesionales, ¿qué cosa pueden hacer los pacientes cuando acuden a la consulta que serviría hoy en día de un mejor protocolo? No sé si, por ejemplo, programación de citas, acudir puntualmente a la consulta. ¿Qué sugieres tú al respecto? Bien, hay protocolos que ya se están tomando en cuenta para esto y provienen de aquellos países que ya han tenido una experiencia previa, llámese China, Italia, ya que en Sudamérica, Chile y México, por decir algunos países. Lo que nosotros hemos hecho como autoridad y como líderes en el gremio es crear un protocolo de atención en estomatología por el cirujano dentista. Y aquí se dan algunas pautas que son muy importantes. Insisto, se ha hecho en coordinación con el Ministerio de Salud y ahora el Ministerio de Salud estamos a espera que en unos días marque sus lineamientos ya de manera oficial. Pero en general podemos decir lo siguiente. La bioseguridad es un conjunto de normas, de comportamientos que nosotros los cirujanos dentistas siempre lo hemos tenido presente. Eso debe quedar claro. Siempre se han cumplido estas normas. Eh, Bioseguridad significa seguridad para la vida. Es decir, tenemos que evitar a toda costa no expandir una enfermedad, no contagiar una enfermedad, ni el paciente al cirujano dentista, ni el cirujano dentista al paciente, ni entre pacientes y terceros. ¿Se queda claro? Entonces, estas normas incluyen muchas cosas, muchas cosas. Y ahora, en este contexto del COVID, estas normas se van a extremar, se extreman. Si antes la idea era no contaminarse y no dejar nada al azar, ahora con mucho más razón. La norma indica no dejes ninguna parte del cuerpo ni piel expuesta al aerosol. Recordemos que nosotros los cirujanos dentistas estamos trabajando en la boca y la secreción más importante en boca es la saliva. Y resulta ser que la saliva es el principal medio de contagio. Por lo tanto, nuestro trabajo y nosotros como personal de salud profesional somos catalogados como personal de muy alto riesgo, no solamente para contagiarnos nosotros, sino también para que el paciente se contagie o se contagien entre ellos y terceros. Por eso es que nosotros, para evitar toda esta cadena de contagios, estamos extremando las medidas de bioseguridad a las cuales ya estábamos acostumbrados. ¿Cuáles son las indicaciones para el paciente? No puede ir directamente a la consulta, tiene que coordinar previo porque se hace un cuestionario por teléfono. Se le pregunta al paciente por algún síntoma que haya tenido del COVID, si ha tenido tos, si ha tenido fiebre alta, si ha tenido problemas para respirar, algún indicio que nos puedan indicar que ese paciente podría ser sospechoso de COVID. Entonces, antes de la consulta, eso se tiene que coordinar. Se le sugiere al paciente que sea puntual en su cita. Cuando lleguen al consultorio, cuando lleguen a las consultas, se le va a proporcionar o se le debe proporcionar al paciente, por ejemplo, guantes nuevos, unas botas, no puede entrar directamente al consultorio, tiene que pasar primero un proceso de desinfección y hay métodos muy rápidos como estas bandejas con hipoclorito o incluso spray con alcohol, ¿no? Y adentro del consultorio, por ejemplo, antes si estaban en la sala de espera
varios pacientes esperando, ahora no se va a poder hacer eso, se debe respetar la distancia social, 2 metros de un paciente a otro. Tanto así que se le sugiere al paciente que vaya solo a la consulta. Ya no puede ir acompañado porque antes iba un paciente, ¿no? Un paciente a la consulta, pero iba con mamá, papá, el hermano, los abuelitos. Entonces habían 10 personas en la sala de espera y eran dos pacientes que necesitaban atención. Ahora ya no se puede hacer eso, hasta nuevo aviso. ¿Sí? Y, y datos como estos son importantes que el paciente lo sepa porque la consulta en nuestra área va a cambiar tremendamente. En general, ya no vamos a tener la ciudad que teníamos antes del COVID, ¿no? Hay un cambio tremendo y en la consulta también. Por ejemplo, decirle al paciente que no se asuste porque nos va a encontrar forrados como un astronauta. Pero eso lo hacemos pensando siempre en su seguridad. Ya no lo vamos a poder saludar con la mano, con un abrazo, con un beso como lo hacíamos antes, y más aún en nuestra sociedad que tiene esa costumbre de ser muy querendones, ¿no? Ya no se va a poder hacer eso. Entonces, vean que hay muchas cosas por cambiar y todas estas indicaciones se las va a explicar el cirujano dentista a su paciente antes de que acuda a la consulta. Ahora, me quiero recalcar mucho lo que dices al respecto de que nosotros, los cirujanos dentistas, vamos a extremar las medidas de bioseguridad, porque estoy seguro que todos los seguidores que nos están escuchando, nos están viendo, cuando se acuerdan de su dentista, siempre se acuerdan de un profesional bastante pulcro, con su mascarilla, con sus lentes, con sus guantes. Los cirujanos dentistas siempre han tenido esa característica de una bioseguridad bastante notable. Ahora, como tú bien dices, la vamos a extremar. Quisiera preguntarte algo muy específico con respecto a qué pasa cuando un paciente no tiene síntomas dentales. ¿Significa que nunca debe de ir a una consulta o cómo lo podemos guiar a ellos? ¿Qué sugieres? La prevención es la clave de una buena salud. Y en odontología y en estomatología esta no es la excepción. Por lo tanto, se recomienda que los pacientes con molestias o sin ellas acudan a una consulta de mantenimiento por lo menos cada 6 meses, ¿no? Por lo menos. Si somos estrictos, sería ideal cada 4 meses. Y eso va a depender, obviamente, de la salud. Pero no esperemos un dolor para poder acudir, porque muchas veces el dolor ya es un signo de alarma y está prácticamente en la última etapa, ¿no? Hablando de eso, por ejemplo, tú sabes que hay lesiones en boca, o muchas lesiones que se pueden presentar en boca, que no necesariamente causan molestia. Por ejemplo, Correcto. no voy a poner un ejemplo, no es por alarmar, solamente para graficar esto. La boca es una zona donde se puede presentar el cáncer bucal. Y la zona más predilecta del cáncer bucal es lengua, encía, piso de boca. Hay una zona específica donde hay mayor prevalencia que se le llama el óvalo de riesgo, pero en general se puede presentar en cualquier parte de la boca y diversos tipos de cáncer. Digamos, el más frecuente es uno que se llama carcinoma epidemónico de encía, por ejemplo, pero puede haber cáncer en músculo, puede haber cáncer en el nervio, cáncer en el hueso, un osteosarcoma, en fin. Pero lo más llamativo de esto es que el cáncer en boca no duele. Por ejemplo, puede presentarse como una herida pequeña, como un granito, que no molesta y este va creciendo. Como no incomoda, no duele, muchos pacientes no le prestan atención. Entonces, vean que no hay que esperar a que haya algún dolor, alguna emergencia, sino siempre es importante un mantenimiento. Muchas veces nos ponen el ejemplo, de repente algo grotesco, pero creo que podría graficar bien la situación de cómo es que todo el mundo se preocupa de hacerle mantenimiento a su auto cada 5.000 kilómetros o cada 6 meses, sin necesidad que haya algún problema en el auto, ¿cierto? Porque cuando el auto se te apaga, obviamente tienes que ir inmediatamente, pero muchas personas se preocupan en darle mantenimiento a un auto y no se preocupan por darle mantenimiento a la boca, ¿no? Por más higiene que uno tenga, es inevitable que haya acúmulo de placa, acúmulo de sarro, por ejemplo. Entonces, una higiene siempre es muy, muy importante y tener una salud bucal es la mejor carta de presentación que alguien puede tener. Ítalo, desde nuestro público seguidor, nos hacen una pregunta general acerca del tratamiento de los brackets. Quizás podemos dar algunas generalidades. Bueno, Miguel y Sonita nos hablan de que ellos tienen tratamientos de brackets y qué podrían hacer. ¿Coincides conmigo que la primera
pauta que le podríamos dar sería justamente la teleorientación con el profesional de la salud que los está viendo. Sí, sí, muy bien. El tratamiento de brackets, nosotros lo denominamos tratamiento de ortodoncia, es un tratamiento que debe ser realizado justamente por el especialista en esta área, ¿no? El ortodoncista es el encargado de llevar este tratamiento, que en muchos casos es un tratamiento largo, que tiene muchas variables, muchas alternativas. Hay diferentes formas de llevar un tratamiento de ortodoncia y el ortodoncista de todas esas alternativas va a decidir por alguna, ¿no? Porque es la más recomendada para este paciente, para un determinado grupo de pacientes. Lo que yo les sugiero a los colegas es que se pongan en contacto con su ortodoncista tratante e incluso hacer una teleconsulta, porque si no hay molestias, eso puede quedar en stand-by hasta el momento en que se retome el tratamiento. Pero existen algunas urgencias, por ejemplo, si el paciente se le despegó un bracket o se le rompió algún alambre, alguna liga, ¿no? Y eso puede causar alguna herida, alguna molestia, lógicamente está en todo, tiene mucho sentido que se ponga en contacto rápidamente con su ortodoncista, ¿no? Entonces, él lo va a saber guiar según el caso, en qué fase está, si está en una fase inicial, intermedia, final, va a saber guiarlo mejor para orientarlos, porque esto tiene que ser personalizado, no se puede dar una indicación general, ¿no? Una pregunta de nuestro público, también para terminar, una pregunta que nos hacen a la interna. ¿Cuál es la diferencia que consideras tú que existe entre una urgencia y una emergencia en el caso del profesional el cirujano dentista, ¿no? En su consulta, ¿qué diferencia hay entre estas dos posibilidades que pueden existir? Bien, mira, las emergencias y urgencias se pueden presentar en cualquier parte de la salud, en cualquier parte del cuerpo. La diferencia más importante es que una emergencia, ¿no? Y es frecuente confundir estos términos, pero la emergencia es un problema en el cual la vida del paciente está en riesgo. Eso es bien importante, ¿ok? Y una urgencia es aquel problema, aquella enfermedad que se presenta de manera súbita, que probablemente requiera también tratamiento rápido, pero no está en riesgo la vida del paciente. Y voy a poner dos ejemplos, voy a ponerlo más claro. En el caso de infecciones, por ejemplo, nosotros frecuente vemos infecciones que provienen de alguna zona de la boca, de alguna estructura dental, de los maxilares. Hay infecciones que son leves. Entonces, estas infecciones leves, como no está en riesgo la vida del paciente, se conceptúa como se define como una urgencia, que requiere tratamiento rápido, pero que no está en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, una infección severa, muy grande, y que también proviene del diente, y ojo, a veces se puede subestimar una enfermedad de nuestra área, de la boca, de los dientes, pero puede tener una consecuencia muy grande. Hay infecciones que son muy severas, en las cuales ya se compromete la vida del paciente porque la vía aérea, por ejemplo, está comprometida, el paciente no respira adecuadamente, está unido a menos, y estas entidades requieren incluso entrar al quirófano. Entonces, una infección leve se puede ver en consultorio y lo puede ver un colega de práctica general, el cirujano dentista de práctica general, y si él cree conveniente, lo puede derivar al especialista, en este caso, por ejemplo, cirugía. En cambio, nosotros los cirujanos bucales y maxilofaciales tenemos un rol importante porque también vamos a recibir pacientes con infecciones severas, y estos casos se tienen que tratar obligatoriamente en un centro hospitalario o en un centro clínico. Entonces, aquí también es importante hacer un llamado a nuestras autoridades gubernamentales, a las autoridades de los diferentes centros de salud, hospitales y clínicas, porque es fundamental que el cirujano dentista, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el cirujano bucal y maxilofacial, sea un componente importante no solamente en el equipo básico de salud, sino también en el equipo de guardia, en el equipo de emergencia. Porque ¿quién soluciona esas infecciones en los centros hospitalarios? Somos nosotros los cirujanos dentistas. Y en este caso se requiere una especialidad como la de cirugía, insisto, para poderlos tratar. Y estos pacientes inmediatamente tenemos que prepararlos para sala de operaciones. Es lo mismo que una apendicitis. Lo pongo al mismo nivel. Los pacientes que tienen apendicitis inmediatamente son evaluados
por el cirujano general y en cuestión de horas están en quirófano haciendo el procedimiento. Lo mismo sucede con nosotros, los cirujanos dentistas, en este caso en cirugía bucal y maxilofacial. Hay infecciones que requieren tratamiento rápido, porque si no, corre riesgo la vida del paciente. Hemorragias, por ejemplo, hay hemorragias que no se pueden contener y requieren un tratamiento especial. Eso y pone en riesgo también la vida del paciente. Trauma, accidente de tránsito, agresiones, caídas. Hemos tenido casos muy, muy lamentables de caídas en todas las edades, los accidentes de tránsito que tienen fractura de la mandíbula, fractura de maxilares, algunos casos que son muy, muy severos y necesitan hasta una reconstrucción. Pues ahí entramos a tallar nosotros los cirujanos dentistas, y en este caso especialistas en cirugía bucal y maxilofacial, como una emergencia porque en muchos casos está la vida del paciente en juego. Entonces, lo que hemos querido dar es un panorama general de nuestra profesión, que no solamente nos encargamos de curar dientecitos, de hacer estas curaciones como tales, eso es una parte de nuestro trabajo, pero no es todo. El cirujano dentista es un profesional altamente capacitado que puede ver muchos problemas. Es más, está en la capacidad de resolver problemas de la boca y de los maxilares. Felicitarlos por esta iniciativa, porque no es tan fácil encontrar a profesionales jóvenes con ese ímpetu y con esa gana de mejorar la salud. Tengo la suerte de conocerte desde estudiante en la universidad y siempre has tenido una característica de liderazgo que te distinguía, y ahora esto se hace realidad, y a través tuyo a todo el equipo agradecerles por eso, ¿no? Y felicitarlos también. Y tercero, el mensaje que dejaríamos es que nosotros debemos trabajar en equipo. La salud de un paciente y todo el sistema de salud es un engranaje de muchos componentes y todos son importantes. Todos, nadie es más que nadie. Todos son importantes en este engranaje. Por más pequeña que sea una pieza, falta en el engranaje, no funciona. Todo se cae o por lo menos algo pasa. Para finalizar, ¿cómo nuestros pacientes, nuestros seguidores pueden ubicarte en redes sociales o algún número telefónico, por favor? Muy amables. Sí, pueden ubicarme con mi nombre en las redes sociales, en el Facebook, por ejemplo, en Instagram con mi nombre, tal cual Ítalo Funes Rumiche, o al servicio de cirugía oral y maxilofacial, doctor Ítalo Funes. Me pueden escribir al correo que es mi nombre, Ítalo, con mi especialidad, Ítalo, cirugía maxilofacial, @hotmail. Y si alguien me requiere alguna consulta, y en esta etapa es muy práctico también el celular, al 994212658, por WhatsApp, nos podemos comunicar por el Messenger del Facebook. Siempre estamos dando algunos consejos, algunas pautas en nuestras redes sociales, pensando sobre todo en el bienestar de nuestros pacientes y lógicamente en el de nuestro gremio, nuestros colegas y por ende también a nuestra familia, que es muy importante. Siempre pensemos en esos tres componentes: nuestros pacientes, seguridad para nuestros pacientes, seguridad para nosotros y por ende seguridad para nuestras familias que nos esperan en casa siempre. Me quedo con lo último que dices y nuevamente agradecerte por la disposición que siempre tienes de poder compartir tus conocimientos. Para mí siempre es un honor poder aprender y conversar contigo, y este programa nuevamente está dedicado a todos nuestros pacientes, a todos nuestros colegas que están también en primera línea y a todos aquellos que se quieren sumar, porque ciertamente los cirujanos dentistas están para poder laborar y para poder estar a disposición de nuestra patria. La salud siempre está en nuestras manos. Muchísimas gracias, Ítalo. Gracias a ustedes. Sí, la asociación, por ejemplo, la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, mandó un comunicado al Ministerio de Salud y a las autoridades poniendo a disposición a todos los especialistas en cirugía para ayudar en esta lucha contra esta pandemia del COVID. Estoy seguro que vamos a salir juntos, ilesos, con mucha salud de esta situación, que es una prueba y un reto muy importante. Y finalmente decirles que nuestro trabajo como cirujanos dentistas es mantener entretenido al paciente mientras Dios lo sana. Ese es un mensaje también muy bonito de esperanza y de mucho optimismo para todos. Dios los bendiga, los felicito una vez más y a sus órdenes. Cuando ustedes lo requieran, estamos gustosos de poder ayudar y compartir. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bendiciones.